Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su canal Casa de Restauración Bíblica y a este espacio del comentario bíblico de la semana. Hoy, como pueden ver en pantalla, tenemos el versículo correspondiente a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Hemos dicho recientemente, hemos informado de que no continuaríamos este año siguiendo el mismo orden de la aplicación YouVersion, ya que pues estuve notando en algunas ocasiones que había como mucha repetición de los mismos versículos. No sé si repiten el mismo ciclo todos los años, pero para cambiar un poco, para variar, nos hemos venido entonces a la página web de bibliatodo.com, que también ofrece versículos bíblicos para cada día. Y hoy pues tenemos este correspondiente al día de hoy, 17 de enero de 2024. Como ya dije, versículo 22 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Johanán, o mejor conocido como Juan. La escritura allí dice: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a él. Pues a continuación rogamos a nuestro Padre Eterno que añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra, que es el propósito de este espacio, de esta sección del comentario bíblico de la semana, nuestra edificación. En el nombre del Mesías Josué, amén y amén. Muy bien, como siempre acostumbramos en este espacio y como siempre hemos enseñado desde esta plataforma a través de nuestro ministerio, a la hora de interpretar un texto para encontrar en él sentido, para encontrar en él enseñanza, es importante mantenernos dentro de un contexto, encontrar el contexto de la Sagrada Escritura y poder allí, desde ese contexto, para no extraviarnos de las ideas reales que allí se expresan y de lo que realmente la Escritura nos quiere enseñar. Y bueno, acá, aunque en el versículo 22, o aunque es el versículo 22 el que estamos estudiando en el día de hoy, vamos a trasladarnos al comienzo del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Porque todos estos versículos anteriores llevan una línea, una secuencia que desembocan en el versículo 22, y así podremos entender la relación que existe entre la obediencia a los mandamientos y la disposición del Padre Eterno a responder nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras oraciones. Vamos a comenzar entonces, que en el versículo 1 dice: miren qué gran amor nos ha dado el Padre, nuestro Padre Yahweh, que se nos llama hijos de Elohim, y lo somos. Recuerden que estamos leyendo desde la versión israelita nazarena. Dice que lo somos, hijos de Elohim. Entonces la primera cosa que queremos aquí resaltar es que esta es una palabra que va dirigida para los hijos de Elohim. En otro lenguaje más conocido, hijos de Dios. Para los hijos de Dios, para los hijos de Elohim, es principalmente dirigida esta palabra. Y dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces, esta es una palabra del apóstol Juan, Johanán, a los discípulos nazarenos, los discípulos del Mesías Yahoshua, el Mesías nazareno. Y dice que el mundo no nos conoce. Cuando dice que el mundo no nos conoce, está hablando en términos generales de la concepción o la importancia que le da el mundo en líneas generales a los creyentes nazarenos. Y quizás
esto de no nos conoce, más bien podría entenderse como no nos dan importancia. Y no nos dan importancia porque tampoco le han dado importancia a Él, al Padre Eterno. Y vuelvo y repito, en términos generales, porque lógicamente que hay siempre excepciones, no es una regla, hay excepciones a la regla siempre, y pues mucha gente del mundo sí tiene un espacio para mirar hacia el tema Dios, hacia el tema fe, hacia el tema religión. Y entonces, bueno, desde acá podemos ver cómo arranca entonces este capítulo 3 con estas palabras, con esta disertación del apóstol. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Elohim. Fíjense que dice, ahora somos hijos de Elohim. Y aquí, haciendo un paréntesis, dentro del tema central de hoy, pues nos dice claramente el apóstol ahora. Quiere decir que en un tiempo previo, antes, no estaban en condición de hijos de Elohim. Esto no tiene nada que ver con el tema de ser criaturas o ser creados, la humanidad, por Elohim o por Dios. Entonces, aquí está hablando, lógicamente, de una acción, de un paso que se da y que hay que dar, y que estas personas a las que se les dirige estas palabras han dado para pasar a ser hijos de Elohim. Entonces, hay dos connotaciones de el concepto hijos de Elohim o hijos de Dios. Una connotación es que todos somos hijos de Dios en el sentido de que todos somos criaturas, creación, y desde ese sentido toda la raza humana somos hermanos sin distinción de ningún tipo, ¿verdad? Y que todos los seres humanos pues somos una sola familia. Pero fuera de eso, dice, ahora somos hijos de Elohim, y vamos a ver en lo adelante que sigue diciendo el apóstol, ¿por qué ahora somos hijos de Elohim? Dice, y aún no se ha manifestado lo que seremos, lo que seremos. Vamos a repetir esto. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Aquí ya esto nos está enfocando hacia el concepto macro de la redención y de la eternidad y de los eventos por venir, eventos proféticos por venir que anuncia la Escritura. Bueno, somos hijos de Elohim en el momento en que está hablando, en el momento en que se está escribiendo esta carta, pero ahora todavía no somos lo que hemos de ser en el futuro. Hablando en el concepto de la redención, cuando analizamos las Sagradas Escrituras, pues podemos comprender esto. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí está hablando de esa manifestación en su retorno, en su regreso, del Hijo de Elohim, del Mesías Yahoshua, de como mejor lo conoce el mundo, Jesucristo, la segunda venida, su regreso. Cuando Él se manifieste, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo siempre he entendido que aquí se está hablando específicamente de la persona del Maestro Yahoshua, aunque siempre hay una relación con el Padre, porque recordemos que el Mesías Yahoshua es la imagen del Padre en este mundo, lo cual muchos han malinterpretado, muchísimos han malinterpretado y han confundido esa imagen, esa proyección que el Mesías da del Padre para verlo como si fuera el Padre mismo. Entonces, una cosa es ser la imagen visible del Padre y otra cosa es ser el Padre mismo, ¿no? Lo que esto significa es que el Mesías muestra al Padre, al mundo. Entonces dice que seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? ¿Será que los hijos de Elohim seremos semejantes a Yahweh Elohim? Pues la única manera en la que seremos semejantes a Yahweh Elohim es en cuanto a la naturaleza divina que heredaremos de Él. Pero no seremos semejantes a Él con relación a que los atributos de Yahweh Elohim son únicos y no hay nadie más fuera de Él que los posea.
nosotros seremos semejantes, entonces sí, a el Hijo de Elohim, que es el modelo que nos ha sido dado para que veamos en él cómo para nosotros puede ser posible también esa transformación de la que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla mucho en sus cartas, esa manifestación que traerá una transformación. Si vemos, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, pues allí vamos a encontrar muchísima información al respecto. Entonces seremos semejantes a él, al maestro, porque seremos hombres glorificados, hombres transformados. Y dice, porque le veremos tal como es él. Yo creo que ver a Yahweh tal y como es él en su esencia, pues no es posible, pero al maestro Yahoshua sí podemos verle tal y como es él. Dice, y todo el que tiene, esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como también él es puro. No perdamos de vista, no perdamos la línea de pensamiento. Venimos hablando de que ahora somos hijos de Elohim, y dice entonces que esto nos hace acreedores de una esperanza, esa esperanza que es ser transformados a semejanza suya del maestro Yahoshua, y que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Entonces aquí ya comienza a entrar en el tema central de lo que nos habla el versículo 22, y es de la purificación, lo que se entiende también como la santificación, de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y dice que se purifica a sí mismo el que tiene esa esperanza, como él también es puro. El Mesías Josué es puro, como el Padre es puro. Entonces, aquí comienza a hablarnos de todo el que comete pecado. Nos comienza a hablar entonces del pecado, y este es el versículo básicamente de las Escrituras que define, este es el versículo que mejor define el concepto de pecado según la Biblia. Dice, también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Estamos hablando de que los hijos de Elohim tienen una esperanza que han de ser manifestados en el futuro, semejantes al Mesías, y por lo cual entonces se aparta el pecado, se purifica. Y esa purificación se logra a través de la ley de Yahweh, es decir, a través de la observancia de los mandamientos. Pero vamos a ver bien, de nuevo, todo el que comete pecado también infringe la ley. Entonces, por contraste, infringir la ley es pecado, observar la ley es purificación, es santificación. Y aquí es donde, vuelvo y repito, se da el concepto de pecado. El pecado es infracción de la ley. Solo lo que la ley, la Torá de Yahweh, establece como prohibido es lo que se entiende como pecado. La violación de ese precepto divino es lo que se entiende como pecado. Luego dice en el versículo 5, y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Pues desde el principio nos está hablando del maestro Yahoshua. Se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Muy bien, ya sabemos entonces que se está relacionando la ley de Yahweh con la santificación, y la obra del Mesías Yahoshua fue quitar los pecados. Nos está hablando un poco acerca de lo que significa esa decisión tomada para venir a ser hijo de Elohim, es decir, para poder venir a ser hijos de Elohim, hay que tomar la decisión de apartarse del pecado. Pero ese pecado no puede ser quitado del hombre, del ser humano, por sí mismo. Por lo tanto, Él se manifestó para quitar los pecados. O sea, lo que quita el pecado es la obra redentora del Mesías Yahoshua. Y el apóstol Juan, las Escrituras nazarenas, dan testimonio de que
en él no hay pecado. Esta es una palabra que nosotros como creyentes nazarenos, yahwistas nazarenos, aceptamos completamente. El que no quiera creer que el Mesías Yahoshua es libre de pecado, estuvo libre de pecado en esta tierra y sigue siendo libre de pecado y sigue existiendo a la diestra del Padre en las alturas, pues es libre de pensar y creer lo que quiera. Muchos incluso se burlan e insultan este pensamiento, esta idea y esta enseñanza, pero aquí nosotros somos creyentes, yahwistas nazarenos, y aceptamos completamente este mensaje del apóstol Juan. El Mesías Yahoshua, en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no continúa pecando. Todo el que permanece en él no continúa pecando. Se trata de que la conciencia de la persona que se inicia como discípulo del maestro, acepta su mensaje, que comienza por un llamado al arrepentimiento, entonces decide no continuar pecando voluntariamente, porque también la Escritura nos enseña que los seres humanos tenemos una naturaleza, ¿verdad?, que se inclina naturalmente, valga la redundancia, al mal, al pecado, a la desobediencia. Aquí dice, todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Esto no se trata de que todo el que sigue pecando porque la naturaleza humana tiende al pecado. No se trata de los pecados involuntarios. Se trata de que todo el que decide seguir al Mesías Yahoshua y su palabra, su mensaje, entonces evita pecar voluntariamente. Sabemos que todos cometemos pecado luego incluso de iniciarnos en el camino de la fe, porque todo ser humano es imperfecto y no hay hombre que nunca peque y haga siempre lo bueno, dice las Sagradas Escrituras mismas. Entonces, lo que aquí enseña en síntesis es que la decisión, la voluntad, la conciencia del Hijo de Elohim es no continuar pecando voluntariamente. Sigue diciendo el versículo 7, hijitos, sigue diciendo, hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo como él es justo. Practicar la justicia es hacer lo justo, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Luego dice, el que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Esto es lo que, bueno, el acusador es lo que en las otras versiones de la Biblia en español dice el diablo, que es lo que significa el adversario, el acusador. Entonces, el Satán, ¿verdad? Que es como se expresa en hebreo, el Satán, peca desde el principio, dice la Escritura, y lo dice acá el apóstol Juan. Entonces, el que se purifica a sí mismo es del Mesías Yahoshua, ¿verdad? Es un discípulo del Mesías Yahoshua, es un seguidor del Mesías Yahoshua, de su mensaje. El que practica el pecado voluntariamente, el que se entrega al pecado, es del acusador, del Satán, del diablo, porque peca deliberadamente y continuamente. Para esto dice la Escritura que fue manifestado el Hijo de Elohim para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Él peca desde el principio e influye, ¿verdad? Incita a la humanidad para también seguir su ejemplo. De manera que los que se purifican a sí mismos son discípulos del Maestro Yahoshua, los que pecan deliberadamente son discípulos del Satán. Perdón. Entonces, sigue diciendo el versículo 9. Todo el que ha nacido de Elohim, de Dios, todo el que ha nacido de Elohim, no practica el pecado porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohim. Ya esto es redundante, ya esto es una porción explicativa de lo que leímos anteriormente y lo que les acabo de decir. El que
decide practicar el pecado voluntariamente, entonces es distinto al que comete pecado por ignorancia, por debilidad, por naturaleza humana, etcétera. Porque la simiente de Elohim permanece en él, se refiere a ese espíritu de santidad que les dado al hijo de Elohim, al discípulo nazareno, y dice que no puede seguir pecando, no que se vuelva inmaculado, no que se vuelva una persona impecable, no, lo que está diciendo es que no puede seguir practicando voluntariamente el pecado, porque ha nacido de Elohim, o sea, no puede seguir deseando y practicando el pecado. De eso es lo que se trata. Entonces, en esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador. Aquí llama hijos de Elohim, hijos del acusador, y también esto ha sido muchas veces incomprendido y tomado de manera literal, como que si alguna persona en la historia bíblica o alguna persona en la historia de la humanidad literalmente sea o haya sido un hijo de el Satán. Nosotros aquí lo que entendemos es que cuando se dice hijos de Elohim, ¿verdad? O hijos del acusador, esto es un modismo modismo del lenguaje para hacernos entender, ¿verdad? Que quienes se apegan a la purificación, a la santidad y a la ley de Yahweh son entonces definidos como hijos de Elohim, ¿verdad? Y los que se empeñan en pecar deliberadamente, los que no obedecen la ley de Yahweh, entonces dice, acá no lo digo yo, dice Juan, son hijos del acusador, del Satán, del diablo. Dice luego, aquel que no practica la justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, ya aquí estamos hablando de la justicia de Elohim, la ley de Elohim, los mandamientos de Elohim, pero se va enfocando ahora en este versículo 10 a lo que, según la Escritura, resume toda la ley de Dios, toda la ley de Yahweh, que es esto que está acá. Ama, amar, amor. El amor, dice por allí la Escritura, dice el apóstol Pablo, que es el cumplimiento de la ley. Lo cual, en la teología de la religión institucionalizada cristiana, los teólogos cristianos han enseñado que no hay que obedecer la ley, sino que solamente hay que amar. Lo han tomado como para argumentar que la ley ha sido abolida, lo cual es un total contrasentido, porque no es que existe una nueva ley y esa ley tiene un solo mandamiento, que es el amor. Lo que la Escritura nos enseña del principio hasta el final es que todos los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Dios, su palabra, se resumen en amor, porque para poder cumplir con esos mandamientos hay que tener amor. El primer mandamiento nos llama a amar a Elohim Yahweh, al Creador, sobre todas las cosas. El segundo mayor mandamiento nos llama a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, luego entra el concepto de amar a su hermano. Y de allí se desprenden todos los mandamientos, los conocidos como los 10 mandamientos, y todos los mandamientos de la Escritura están relacionados al amor a Elohim, al amor a Dios y el amor a los hombres, a la humanidad, al ser humano, y en especial a los hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces, dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Dónde está ese mensaje implícito? Ese mensaje está implícito en las Sagradas Escrituras, en la ley de Yahweh. El mismo maestro, cuando fue consultado en alguna ocasión o en algunas ocasiones sobre esto, sobre la mayor instrucción de la Torá o de la Escritura o de la ley o el mayor mandamiento, habló acerca de esto. El segundo mayor mandamiento, dijo el maestro, es que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Muy bien. Entonces luego dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
Este es uno de los argumentos que antes, o esta es una de las cosas que han malinterpretado, como dije hace un momento, en cuanto a los hijos del maligno, porque cuando dicen que como Caín, que era del maligno, o hijo del maligno, y mató a su hermano, entonces algunos dicen, afirman literalmente, existen doctrinas, grupos religiosos que enseñan que Caín era literalmente hijo del maligno, ¿m? Y que toda la descendencia de Caín, por lo tanto, son del maligno. Bueno, son argumentos y doctrinas que a nuestro juicio se extravían de las Sagradas Escrituras, pero no vamos a entrar en eso porque no es tema para hoy. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas. Entonces fíjense que en este tema de hoy, este pasaje de la Escritura nos da razones de las cosas. ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué mató Caín a su hermano Hebel o Abel? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y miren, aquí quiero resaltar la palabra obras. Obras. Porque el tema de obediencia a la ley de Yahweh y hacer lo justo o lo bueno está relacionado con obras. No es simplemente convencimiento de una idea, que es lo que muchos entienden como fe. Obras, según la Escritura, está íntimamente relacionado con fe. La fe sin obras es muerta, dice por allá otro apóstol, ¿verdad? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, es decir, estaban apegadas a la ley de el Todopoderoso, porque el que hace lo bueno guarda los mandamientos de Yahweh, el que guarda los mandamientos de Yahweh hace lo bueno. Y sigue diciendo, y no se maravillen, hermanos, si el mundo os aborrece. No se maravillen si el mundo los aborrece. Claro, estas palabras tienen un contexto de tiempo y espacio, y en el tiempo en el que el apóstol Juan habla de estas cosas, pues había una gran persecución a la fe y a los creyentes nazarenos. Hoy no es tanto como en aquel entonces, pero sigue habiendo gente que aborrezca, sigue habiendo gente que aborrece a los creyentes, a los discípulos del Mesías nazareno. Nosotros sabemos, sigue diciendo Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No vamos a profundizar mucho en esto porque aquí lo que nos importa tomar es el concepto de la observancia de los mandamientos, el concepto del amor como observancia de los mandamientos. No vamos a entrar mucho en el tema de el amor a los hermanos como tal, sino en la obediencia a los mandamientos. Sigue diciendo, todo el que odia a su hermano es homicida. Todo el que odia a su hermano es homicida. Aquí cabe acotar que pareciera sobreentendido, pareciera que todos en el camino de la fe deberíamos estar sobreentendidos de este concepto, que odiar a un hermano, y aquí no estamos hablando de hermanos de sangre, aunque lógicamente que esto también aplica para los hermanos de sangre, ¿verdad? Alguien que odia a su hermano, hijo de padre y madre, pues también es un homicida. Pero alguien que odia a su hermano en la fe, dice acá, que es de lo que se está hablando en este pasaje, que es homicida. Y lógicamente que no está hablando en términos literales, está haciendo una comparación de la actitud de Caín, que sí mató a su hermano literalmente, porque sus obras eran malas, y lo está comparando, fíjense bien, acá Juan está equiparando, está comparando a quien odia a su hermano como similar o semejante, salvando las diferencias, a Caín, que odiaba a su hermano y lo mató. Entonces acá está hablando de que el que odia a su hermano es homicida, pero ya en un sentido metafórico, en un sentido comparativo espiritual. Y ustedes saben, dice aquí, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Pareciera entonces, como dije hace un momento, que esto debería sobreentenderse, pero lamentablemente hay en el camino de la fe gente que odia a su hermano o algún hermano. Es humanamente factible, es algo del género humano, las controversias, los desacuerdos, los malos entendidos, etcétera. Pero de allí, hablando en el camino de la fe y hermanos en la fe, al odio, a odiar a un hermano, ya es palabras mayores, ya son extremos. Cuando un creyente siente odio por un hermano, dice Juan terriblemente que es homicida, entendiéndose de manera comparativa con Caín, que mató a su hermano. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya sabemos que la vida eterna es el plan de redención, el resultado del plan de redención de Yahweh para la humanidad. Entonces sigue diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Verdad? Ya está hablando del sacrificio del Maestro, Él se entregó por amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí yo debo reconocer que esta palabra para el día de hoy resulta fuerte y difícil de poner en práctica, porque cuando hablamos de esta palabra en connotación de tiempo, de época, cuando fue dicha, pues era más comprensible por lo que acabo de decir hace un momento, de las persecuciones y de todo lo que implicaba realmente el riesgo de la vida. Pero actualmente, con esa brecha tan larga de tiempo entre la época en la cual se dijo esta palabra y hoy, donde existe tanta diferencia de lo real escrito con lo que existe en el mundo religioso, que, bueno, verdaderamente pensar en entregar o poner nuestras vidas por los hermanos. Yo digo hermanos entre comillas, porque se habla de hermanos en términos generales. No es tan fácil, pero sí nos dice aquí el apóstol Juan, entonces, que estaríamos o deberíamos estar dispuestos a dar o a ofrecer, a poner nuestras vidas por los hermanos. Y bueno, yo lógicamente digo que estos son en casos extremos, cuando realmente la vida, por alguna razón extrema, pues esté en riesgo, y el amor verdadero, cuando hay amor entre hermanos en la fe, puede llevar a la persona a estar dispuesto, y es el deber ser, ¿verdad?, en lo cual debemos trabajar nosotros, comenzando por mí, estar dispuesto a poner la vida por los hermanos, porque el Maestro nos dio ese ejemplo. Él puso su vida por todos. Luego dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Elohim en él? Entonces ya aquí entra en otra connotación, que no se trata literalmente de carne y hueso, de carne y sangre, que no se trata de ser humano, no se trata de la vida, del nefesh, de este ser, sino que se trata de la vida en el sentido del sustento. El que tiene bienes de este mundo, oigan, no voy a profundizar en esto, pero el que tiene bienes de este mundo, como muchos en el camino de la fe lo tienen, y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, dice, ¿cómo morará el amor de Elohim en él? Es decir, no es necesario llegar a los extremos de dejarse matar o hacerse matar por algún hermano, literalmente, sino que basta con que, si tenemos bienes de este mundo, ayudar al hermano que padece necesidad es un gran ejemplo de obediencia, de purificación, de santificación, de observancia de la ley de Yahweh. Sigue en la misma connotación
del amor de los hermanos, el amor que ha sido puesto en nuestros corazones, dice la Escritura, por el Espíritu de santidad que nos ha sido dado. Entonces, el Espíritu no nos ha puesto solo santidad o inclinación a lo bueno, sino también amor. Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, lo cual tristemente sucede muchísimo en el mundo religioso. La gente tiene un discurso de amor en términos generales. Hay mucho discurso de amor, hay gente que habla muy bonito de amor, pero muchas veces se queda solamente en palabras, en discurso, en retórica, y el apóstol dice, no amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Y no hace falta publicarlo. Para que eso sea de hecho y de verdad, solo se requiere que el Padre Eterno lo conozca, lo vea, lo observe. No tenemos que publicar por allí si hemos ayudado con bienes materiales de este mundo a alguna persona, al prójimo, a algún hermano. No hace falta publicar ni tocar trompeta si damos alguna ofrenda o si damos alguna ayuda a alguien, sino que sea de hecho y de verdad. Lo que nos importa es que el Padre vea que estamos apegados a su palabra. Entonces dice luego que en esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Ya aquí está más cerca, más próximo el contexto a lo que nos dice el versículo 22. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. ¿En qué? Bueno, en que pongamos en práctica, pongamos por obra todo lo que viene diciendo desde el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta de Juan hasta este momento del versículo 19, y luego sigue diciendo, en caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Elohim que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Es decir, en este punto Juan nos está diciendo, si al analizar todo lo antes dicho, nuestra conciencia nos acusa, nos redarguye, ¿qué es lo que significa nuestro corazón nos reprenda? Si nuestro corazón, que es nuestro hombre interior, nos reprende en el sentido de que nos acusa la conciencia, nos acusa de falta, nos acusa de pecado, mayor es Elohim que nuestro corazón. O sea, si tenemos conciencia nosotros mismos, si nos damos cuenta de las fallas que cometemos, cuanto más no lo va a saber nuestro Padre Eterno. Él conoce todas las cosas, es decir, no podemos fingir delante de Yahweh. Delante de los hombres podemos fingir muchas cosas. En el mundo religioso hay mucha gente que finge muchas cosas, pero Él conoce todas las cosas. De Él es que viene la recompensa. Lo que hacemos de forma privada, Él nos retribuye y nos bendice incluso de forma pública. Aquí venimos entonces a estos dos versículos finales. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Elohim. Significa, si nosotros al examinarnos a nosotros mismos nos sentimos tranquilos, confiados en que estamos procurando hacer lo bueno, en que estamos procurando nuestra purificación, en que estamos procurando la obediencia a la palabra de Yahweh, tenemos confianza en nosotros mismos delante de Elohim, entonces es un avance, ¿verdad? Es una aprobación que nos da nuestro propio corazón y por ende, de alguna manera, confiamos también que esa aprobación nos las está dando nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Es lo que más o menos se desprende de esta enseñanza, de estas palabras que nos está diciendo Juan. Ahora sí vamos a concluir con el versículo 22, que dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Verdad? Nosotros acostumbramos y esperamos siempre de parte del Padre, acostumbramos a pedir, a rogar, a presentar nuestras
súplicas delante del Padre Eterno y esperamos y aguardamos que Él nos responda. Pues aquí, en este contexto del versículo 22, lo que nos muestra la Escritura es una relación íntima, una conexión que existe entre hacer lo correcto, practicar la justicia, hacer lo bueno, que se traduce todo eso en obedecer, guardar. Guardar no es meterlo en una gaveta, guardar significa, es sinónimo de obedecer, poner en práctica pues. Los mandamientos, dice, porque guardamos sus mandamientos. Ya dije que en este pasaje la Escritura nos da la razón y el porqué. Dice, en base a todo lo anterior dicho, que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Oigan, también esto es importante que no entender como una regla sine qua non exacta de que es un dictamen que nosotros tenemos que recibir todo lo que pidamos, porque como si fuera una transacción o un acuerdo legal, un negocio, algo así, un contrato de que, bueno, yo guardo los mandamientos y tú me das todo lo que yo pida. No funciona así. Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Lo que podemos hacer es esperar de la gracia, de la providencia, de la bondad y del amor de Yahweh en su perfecta voluntad, que Él nos retribuya. Nosotros debemos hacer todo con disposición de corazón, sin poner condiciones o esperar algo a cambio de manera forzada u obligatoria, como si estuviéramos negociando. Pero si tenemos confianza en que su palabra es fiel y verdadera, y que si nosotros logramos, ¿verdad?, agradar al Padre con nuestra manera de vivir, entonces tenemos más posibilidades de que nuestras oraciones y lo que pidamos nos sea respondido y nos sea dado, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, una de las cosas pues que nos enseña aquí, que nos hace recibir del Padre respuesta positiva, es guardar, obedecer, poner en práctica sus mandamientos. Y eso significa que hacemos las cosas que son agradables a Él. Así que, mis estimados hermanos, en síntesis, la enseñanza que se desprende de este pasaje de las Escrituras, estudiado hoy, desde el versículo del día, Primera de Juan 3:22, es que si nosotros guardamos los mandamientos del Padre, en lugar de declararlos abolidos o inservibles, si nosotros de corazón y con amor hacemos las cosas que son agradables a Él, que están expresadas en su palabra, en sus mandamientos, y que el amor es el símbolo de todo eso, pues tenemos más posibilidades, mayores probabilidades de nosotros recibir de parte del Padre Eterno recompensa, bendición y lo que le pidamos. Mis estimados hermanos y amigos, espero pues que esta porción del día de hoy y que lo que hemos dicho pues sirva de edificación para todos, y que así pongamos por obra esta palabra, trabajemos en función de eso. Pues ya para concluir, no me queda más que invitarles a acompañarnos en este canal, en este ministerio, a que puedan aportar sus ideas, cualquier cosa que quieran agregar a lo ya dicho para ayudar a la edificación de todos, pueden colocarlo allí en la caja de comentarios de este video. Y bueno, suscribirse los que no se han suscrito, compartir con otros lo que es este canal Casa de Restauración Bíblica, de manera de que lo que hacemos alcance a muchos, pues nuestro deseo es la edificación de todos. En la descripción de los videos siempre está la información de contacto. Paz y bendiciones para todos. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo espacio de el comentario bíblico de la semana.
Shalom para todos.